Muy bien, leamos juntos Hechos 7, del 11 hasta el 18. Leamos juntos, dice así. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Pedimos, Padre amado, que usted sea hablando a nuestras vidas y podamos ver el ejemplo de Esteban, de cómo él defendió su vida hasta la muerte, confiando únicamente en su palabra. Señor, ayúdenos a aprender del ejemplo de Esteban, que nosotros podamos ser una iglesia valiente en predicar su palabra a los que no le conocen. Señor, agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en los versículos anteriores, del 1 al 10, vimos que comienza la defensa de Esteban. Esteban ha sido tomado preso por los religiosos judíos, igual como apresaron a Jesús, valiéndose de ¿qué? De falsos testigos pagados, diciendo que Jesús decía blasfemias, que decía que iba a destruir el templo, que iba a acabar con la ley de Moisés. ¿Y cómo lograron finalmente condenar a Jesús? Se agarraron de una cosa, cuando Jesús dijo que él era el rey de los judíos. Esa fue la clave que encontraron los religiosos para lograr acusar a Jesús. Porque si Jesús dice, yo soy el rey de los judíos, entonces se le podía acusar de sedición. Porque ¿quién era el rey en aquel tiempo? No habían naciones como hoy día, ¿cierto? Hoy día todos aquí en nuestro continente somos países independientes, soberanos. Cada país tiene su presidente, ¿cierto? Cada uno de nuestros países tiene su forma propia de gobernar, propia. Pero en ese tiempo era el Imperio Romano. El Imperio Romano lo abarcaba todo y ellos dominaban todo. El pueblo de Israel no tenía independencia. Estaban bajo el yugo romano. Eran legalmente esclavos. Por lo tanto, para los romanos, lo más que ellos querían era lo que se conoce como la Pax Romana. ¿No se han escuchado eso? La paz romana. Durante los tiempos del Imperio Romano había bastante paz en el mundo, porque ellos ejercían el dominio de las naciones literalmente con vara de hierro. Cualquier insubordinación era aplastada totalmente. El mismo pueblo de Israel tuvo varias de aquellas, como con Judas Macabeo, también con Hircano y otros más, como Bar Kokhba, y también se acuerdan que el mismo Gamaliel menciona a dos líderes que tuvo el pueblo de Israel, donde trataron de levantarse, Judas el Galileo, ahí en 5:37, y menciona también en 36 a un hombre llamado Teudas. Fueron personas que organizaron una revuelta para rebelarse contra los romanos y ser libres. Pero ¿sabe qué? El Imperio Romano los aplastaba totalmente. Por lo tanto, cuando Jesús aparece y dice, yo soy el rey de los judíos, en el fondo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué se podía interpretar de eso? Que él quería encabezar una rebelión, ¿cierto? Levantarse contra Roma. Entonces, esa fue la clave para acusarlo y llevarlo a la muerte. Que Jesús no reconocía la autoridad humana aquí en la tierra. Pero hermanos, Jesús vino comandado ¿por quién a este mundo? ¿Por el hombre? Por el Padre Celestial. Jesús vino a este mundo a hacer una obra de Dios. ¿Y cuál era esa misión? Morir por los pecados del mundo. Esto es importantísimo, hermanos, porque el pueblo de Israel en ese tiempo esperaba a otro libertador. Esperaba que apareciera alguien como Moisés.
Alguien como Nehemías y Esdras, como Bar Kokhba y otros más. Una especie de rey David que viniera con fuerza militar a liberar al pueblo de Israel. Pero Jesús vino predicando la salvación y el perdón de pecados. Por lo tanto, no coincidió en la mente del pueblo de Israel de aquel tiempo que Jesús fuera el Mesías. Pero Jesús era el Mesías. Porque, hermanos amados, ¿cuál es la primera liberación que necesita el ser humano? ¿La exterior o la interior primero? La interior primero. De nada sirve salvar al ser humano externamente si sigue perdido interiormente. Yo no estoy en contra de lo que hacen muchos ministerios cristianos de ayudar al cuerpo de las personas, ¿cierto? Repartir alimentos, preocuparse de las necesidades físicas del ser humano. Eso está bien. Pero no debe perderse, ¿cuál? La interior, ¿cierto? Nosotros podríamos gastar todos nuestros recursos en ayudar a las personas, pero muchas veces las personas no quieren entregar su corazón al Señor. Y claro, vamos a haber hecho un bien, pero esa persona, si no cree en Cristo y muere, ¿dónde va igual, a pesar de todo el esfuerzo? Lejos de Dios, por la eternidad. Así que, hermanos amados, notemos que Dios quiere salvar al ser humano, y esa salvación es principalmente una salvación, primero, del corazón. Puede que en el cuerpo suframos toda la vida como hijos de Dios, pero ¿saben qué? Lo que nos sostiene a nosotros es quien mora espiritualmente dentro de nosotros, que ese es Cristo. Esteban se defiende, lo han acusado igual como lo acusaron a Jesús. Fíjense, versículo 11 del capítulo 6, haciendo una pequeña digresión. ¿Qué hicieron los religiosos para acusar a Esteban? Lo mismo que hicieron con Jesús, dice, sobornaron, dice, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense. Y Esteban no había hecho eso jamás. Esteban era respetuoso de la palabra de Dios, era respetuoso de Moisés. De hecho, a partir del capítulo 19, Esteban va a hacer una exposición acerca de Moisés. Pero aquí se fijaron que la hizo acerca de José. La segunda forma en cómo Esteban se va a defender es con la historia de José. Una historia de perdón y de redención. ¿Qué más fue la acusación? Luego de acusarlo de que era un blasfemo, ¿se acuerdan que la palabra blasfemia significa decir insultos contra lo sagrado? Eso significa blasfemar. Si yo insulto a una persona, eso no es blasfemia nada más. Blasfemia es cuando yo insulto y digo palabras horribles en contra de cosas sagradas. Por ejemplo, si yo hablo en contra de Dios, de Jesús, y digo palabras feas, eso es una blasfemia. O cuando Jesús les dijo a los religiosos, cuando Jesús, recuerdan, que sanó a un mudo, ciego y endemoniado, ¿y qué dijeron los escribas y fariseos? Llegaron y dijeron, no, Jesús hace sus milagros por el poder de Beelzebú. ¿Y qué dijo Jesús? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque en Hechos 10:38, que lo vamos a ver un tiempo más adelante, dice que Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para hacer todas estas señales. En el bautismo de Juan el Bautista, recuerdan que Jesús baja las aguas del bautismo, sube y se escucha la aprobación audible del Padre. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Ahí está la bendición trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto para la salvación humana. Cuando reyes, sacerdotes, jueces en el Antiguo Testamento, profetas también, eran ordenados a su labor ministerial para Dios, también eran ungidos. Pero no venía el Espíritu Santo en forma visible sobre ellos. Se usaba normalmente aceite, ¿recuerdan? Por ejemplo, cuando David fue ungido para ser rey, vino Samuel y le echó aceite encima, lo ungió. Ungir es la palabra griega engrío. ¿Y sabe qué? De engrío viene Cristo. Es decir, ¿quién es Jesús? Es el ungido, no de hombres, sino del mismo Dios. Así que Jesús era el Mesías. Y lo vieron resucitado. Por eso que los apóstoles y la primera iglesia jamás dudó en su fe, aunque incluso eso les podía costar la vida, ser muertos. ¿Qué más hicieron? Versículo 12 dice que los ancianos
los escribas lo agarraron por la fuerza, dice, arremetieron contra Esteban, le arrebataron y le trajeron al concilio. Literalmente lo arrastraron, lo llevaron violentamente para acusarlo. Para que usted vea lo que es la falsa religión. Fíjese que los escribas, los fariseos, todos ellos, los sacerdotes, la gente del Sanedrín, ellos eran muy meticulosos en obedecer los 10 mandamientos. Pero cuando se trata de lograr sus propósitos, son capaces de violarlos fácilmente. ¿No dice uno de los mandamientos, no dirás falso testimonio? ¿Cierto que dice? Es uno de los mandamientos. Y otro de los mandamientos dice, no matarás. Pero mire lo que hace el religioso, que no tiene realmente a Cristo en su vida. Utiliza la religión bajo su conveniencia. Y si tiene que violar los mandamientos para lograr sus propósitos, lo hace. Ellos se juntaron y dijeron, paguémosle dinero a unos testigos falsos para que declaren en contra de Esteban. ¿No es pura maldad eso? Y además el propósito, ¿cuál era? Llevarlo a la muerte. Igual como mataron antes a Jesús. Prefirieron al malhechor Barrabás en vez de a Jesús. ¿Y la multitud que dijo? Crucifiquen a Jesús, dennos a Barrabás. Pusieron testigos falsos, dice el versículo 13, diciendo que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir, mire la mentira, están confesando públicamente la mentira, que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mire lo que le preocupa al religioso, sus tradiciones. Le preocupa su religiosidad, que se hagan las cosas con cierto ritualismo, nada más. Le gusta la actividad, incluso la entretención. Pero ¿qué le importa a un verdadero hijo de Dios? La palabra de Dios en su vida y practicarla, vivirla en la semana. Vivir para Dios hasta que Él vuelva por nosotros. De hecho, la palabra martus en griego, que significa testigo, alguien que da testimonio de la verdad, llegó a traducirse como mártir. Es decir, alguien que testificaba acerca de Jesús iba a llegar a ser un mártir. Así que cuando usted escucha hablar de mártires, esa es simplemente la palabra alguien que da testimonio de algo, alguien que cuenta algo, alguien que cree en algo y lo defiende. Bueno, dice que cuando le acusaron de esta manera, fíjense que Esteban no se defiende con violencia como él podría haberlo hecho, ¿no? Dice, entonces, verso 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, Esteban no se descontroló cuando fue acusado. De hecho, tiene el mismo espíritu que tenían anteriormente los apóstoles cuando fueron detenidos la primera vez. Dice que ellos, a pesar de que fueron golpeados, maltratados, estaban contentos y gozosos de que habían sido tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. El apóstol Pablo más adelante va a decir que no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino que también padezcáis por Él. Así que, amados hermanos, cuando nos toque a nosotros sufrir quizás en nuestro ambiente de trabajo, quizás con la familia, personas que no conocen al Señor, amigos del mundo, personas diferentes, que se van a burlar quizás de nosotros, van a cuestionar nuestra fe. Hermanos, no se sorprendan, porque lo que más hace el maligno para tratar de desestabilizar a la iglesia es la persecución externa. Ya habíamos visto la interna, cuando Ananías y Zafira mintieron, ¿cierto? Y entregaron una ofrenda y habían mentido. Ahí hubo oposición y problemas internos, pero note cómo el maligno también se encarga de perseguir a la iglesia desde afuera. No nos sorprendamos cuando eso ocurra. Bueno, en los versículos 1 al 10, Esteban, ¿cómo se defiende ante el concilio que lo iba a juzgar para matarlo? Les dice, Dios es glorioso, el Dios de la gloria, dice. Y cuenta la historia de ¿quién? La historia de Abraham. La historia de Abraham vimos que es una historia donde Dios revela sus atributos. Él es todopoderoso, es bueno, es misericordioso, cumple sus promesas. Porque Abraham no podía tener hijos, era hombre anciano y Sara también. Sin embargo, Dios le prometió que tendría una descendencia más grande que las estrellas del cielo. Casi digo las estrellas del mar, ¿no? Las estrellas del cielo.
¿Y saben qué? Nosotros espiritualmente no somos descendientes de la fe de Abraham. Si bien no tenemos quizás el linaje del pueblo de Israel, pero ¿saben qué? Espiritualmente tenemos la fe de Abraham. Porque Abraham no creyó en las obras para salvarse, ni tampoco confió en la circuncisión que le fue hecha en su carne para ser salvo, que son los elementos que hoy día el pueblo de Israel cree para su salvación. Los judíos hoy día, usted le pregunta a un judío practicante, ellos dicen, yo por solo ser descendiente de Abraham soy salvo. Yo si muero voy al paraíso. Pero la salvación no viene de nacimiento humano. Jesús dijo, ya puedes nacer del agua, pero también ¿de qué tienes que nacer? Le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu también. Literalmente tienes que nacer de arriba. Así que Abraham creyó solamente por la fe. Dice que creyó Abraham a Dios y le fue contada su fe por justicia. Fue justificado porque él tuvo fe, porque él creyó. Porque los 10 mandamientos, ¿cuándo fueron dados? Abraham ni supo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos llegaron por lo menos 500 años después. Porque ¿a quién le dieron los 10 mandamientos? ¿A quién le dieron las tablas con los 10 mandamientos? A Moisés. A Moisés. Y entre Abraham y Moisés hay a lo menos, por dar una cifra conservadora, 500 años de distancia. Así que Abraham no supo nada de 10 mandamientos. Él solo creyó en la voz de Dios. Porque el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto de esclavo, ¿cierto? Así que ahí ya por lo menos hay 400 años de distancia. La circuncisión tampoco fue un factor de salvación para Moisés. Hoy día los judíos practicantes dicen, no, nosotros tenemos esta marca en la carne que nos certifica como verdaderos hijos de Dios. Y es tanto el fanatismo que ellos tienen por la circuncisión que ellos dicen lo siguiente: si pudiera ocurrir que un judío vaya al infierno por alguna razón, Dios va a mandar a Abraham mismo y antes de que entre al infierno le va a hacer una especie de cirugía y lo va a volver incircunciso. ¿Eso creen ellos? En algunos comentarios talmúdicos se puede ver aquello. Es decir, ellos dicen, ninguna persona circuncidada, judía y que observó la ley va a ir al infierno. Por ningún motivo, dicen ellos. Pero hermanos amados, la salvación no es por obras, ni por guardar una religión o por llevar una vida de acuerdo a tradiciones religiosas. La salvación es solamente por poner mi fe ¿en quién? En Jesús. Y ni siquiera en los milagros. Hablamos bastante de esto también. Algunos después decían, no, yo si viera un milagro creería. Pero hemos dicho que los milagros, exigir milagros a Dios para creer, no es demostración de fe. Yo estoy haciendo ahí una demostración de mi incredulidad. Yo tengo que creer en el Señor y confiar en Él, aunque el milagro nunca llegue. Tomás creyó porque vio. Tomás dijo, si yo no veo a Jesús resucitado y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Ver para creer. Siguiente reunión, están los apóstoles en una casa, puertas cerradas, y aparece Jesús resucitado. Y le dice, Tomás, y le permite a Tomás meter la mano. Y ahí la Escritura dice que Tomás cae de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, un poco como que lo reta, le dice, Tomás, creíste, pero porque viste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé usted, yo no he visto ninguna vez un milagro, como los que se mencionan en la Biblia. Pero hemos creído solamente en qué cosa? En la palabra de Dios. Algunos dicen, ay, que eso no es razonable. ¿Saben qué? Escuchen esto muy bien. La fe es superior a la razón. ¿Saben por qué? Porque la fe perfecciona la razón. Muchas personas, científicos, las personas más brillantes del mundo, con doctorado y todas esas cosas, muchos de ellos van a ir al infierno, ateos, sin creer en Dios, porque ellos confiaron solo en la razón. Pero ¿saben qué? La fe perfecciona la razón, porque la fe le puede decir a la razón, mira, hay cosas que Dios puede hacer que van más allá de 2 más 2 es 4, o a la fórmula de Einstein, o lo que sea, o a la regla de la gravedad de Newton, o cualquiera de esas cosas matemáticas. ¿Saben qué? La fe perfecciona a la razón. Abraham, vamos
Vamos a ver acá, versículo, se le mencionó allí en el versículo 5 ya del capítulo 7, Dios le dice que va a tener esta tierra y que va a tener descendencia. Va más allá de la razón porque Abraham ya no podía tener hijos, era un hombre anciano, tenía 75 años y Sara más o menos tenía la misma edad. ¿Cómo iban a poder concebir si a través de toda la vida no lo habían podido hacer? Estaban resignados ya. Sin embargo, el Señor, no mediante una concubina, iba a ser hijo de Sara. El hijo de la promesa es Isaac, no Ismael. Y el Señor le demostró a Abraham que la razón es inferior a la fe. ¿Sabe que nosotros podemos creer más allá de la razón? Más allá de lo que creemos o entendemos, de acuerdo al poder de Dios. Así que, hermanos amados, no nos sintamos mal si alguien alguna vez se burla de nuestra fe, porque la fe es superior a la razón. Dice verso 11 del capítulo 7, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Podemos ver aquí el contraste, ¿no?, entre el Edén, la condición del hombre en plena comunión con Dios, abundancia total, alimentos, santidad, comunión con Dios. Y ahora vemos al pueblo de Israel en el desierto, sin alimentos y aparentemente lejos de Dios. Sin embargo, mire cómo Esteban se defiende y él confía en Dios a pesar de la tribulación que está pasando, de la amenaza de que lo van a matar. Así se defiende Esteban. Él confía en Dios. Él les dice a sus acusadores, en verso 12, que cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Saben que Egipto en la Biblia siempre significa el pecado, el apartarse de Dios? Irse a Egipto, ¿ha escuchado esa expresión? Andas en Egipto, ¿no? Es una forma de expresar, de estar lejos de Dios. Pero hermanos, cuando usted está en la voluntad de Dios, usted puede estar en Egipto y estar con el Señor. Cuidado por Él, resguardado por Él. Jesús cuando nació tuvo que escapar de Herodes que lo quería matar. ¿Y dónde escaparon? Por orden de Dios y del ángel. ¿A qué país se fueron? José, María y Jesús siendo bebé. A Egipto. Hasta que un día, por medio de un sueño, el ángel le dice a José, ya ha pasado el peligro, el malvado Herodes ha muerto, vuelvan a su tierra. Y ahí la Sagrada Familia, como se le llama, vuelven a la tierra de Israel y se establecen en Galilea, es decir, al norte de Israel. A pesar de que Jesús nació al sur, al final de Israel, en Judá, en Belén, por eso que a Jesús le llaman el Nazareo. Deberían llamarle Jesús el de Belén, porque nació en Belén. Pero como su familia era de Nazaret, en Galilea, al norte de Israel, por eso lo conocen como el Nazareo. Así que era como su apodo legal nada más. Pero Jesús nació tal como lo profetizó Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde la eternidad. Así que Jacob, confiando en Dios, mandó a sus hijos a buscar alimentos a Egipto. Hermanos, no importa dónde estemos o la situación difícil que podamos tener, ¿qué es lo importante? Que Dios está con nosotros. No importa si estamos en Egipto, no importa si estamos en tiempos de escasez. Aquí simplemente no había nada más para comer y en su desesperación Jacob envía un largo viaje de por lo menos 11 días, más o menos 2 semanas, porque eso duraba el trayecto de Egipto hasta la tierra de Canaán. Los manda. Un camino horrible, lleno de ladrones, de peligros. Pero él confiaba en Dios. En el segundo viaje, dice el versículo 13, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Miren qué increíble lo que hace Dios. José siendo el último, el que estaba allá abajo, un esclavo, acusado de atacar supuestamente a la esposa de Potifar. Potifar era el segundo después del faraón. Yo no sé cómo a José no lo mataron. Eso era pena de muerte. Por alguna razón lo perdonaron. El Señor lo cuidó en la cárcel. Y de ahí lo sacó. Y llegó a estar segundo de Faraón. Qué increíble, hermanos.
Los que lo acusaban fueron degradados y José fue puesto en su lugar. El Señor muchas veces permite que nosotros seamos humillados. ¿Pero qué dice la Escritura? Sujétate al Señor y a su tiempo el Señor te va a levantar. Así que soportemos las pruebas, las humillaciones que puedan pasar en este mundo caído. Es un mundo caído, no es un mundo perfecto. Pero saben que si nos sujetamos al Señor, el Señor te va a ayudar. 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Vamos por favor a Génesis, capítulo 50, versículo 20. ¿Alguien que lo pudiera leer? Es casi el último versículo de Génesis. Génesis tiene 50 capítulos. Alguien por favor que lea este hermoso versículo. 50, 20. Mire, esto le dice José a sus hermanos. Y no es con un tono vengativo, ¿eh? José está hablando en el Señor. ¿Qué les dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Ustedes pensaron mal contra mí. Sí. Pero Dios, miren lo que hace Dios, aún con las pruebas y las cosas terribles que puedan pasar. Dice, Dios tiene la capacidad de tomar eso y encaminarlo para su gloria. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, si nosotros estamos aquí y creemos en Jesús, es en parte por la fe de José. Porque el linaje del pueblo de Israel podría haber acabado allí. Obviamente el Señor iba a hacer de alguna manera que llegara el Mesías. Pero ese era el linaje de la tribu de Judá. Pero el Señor lo hizo. Y a pesar de lo que hicieron sus hermanos, la maldad que le hicieron, las falsas acusaciones después en Egipto, mire la fe tremenda que tenía José. Es increíble. La valentía y la confianza que José tenía en Dios. Cuando ya tenía el poder en Egipto, José, ¿qué hizo? Mandó a traer a toda su familia y la puso en un lugar de privilegio en Egipto. Es una imagen de la redención. Seguramente una imagen, de alguna manera, de la redención final, del rescate final en el cielo. Pero aún así, de Egipto, el pueblo de Israel igual tenía que salir en algún momento y habitar en la tierra de Canaán. Porque Jesús no iba a nacer en Egipto. Jesús tenía que nacer en la tierra de Israel. No importa el lugar, lo importante es que Dios está con sus hijos y nosotros debemos confiar como un niño en Él. Así que Jacob descendió a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Versículo 15. Había una orden de que todos los patriarcas tenían que ser enterrados en la tierra de Canaán. Y cuando salen de Egipto, todos andaban buscando sacarle a los egipcios oro, prendas, mantos bonitos. De alguna manera un pago, ¿cierto? 400 años de esclavitud, páguennos algo. Así que el pueblo de Israel estaba sacándole oro, como los egipcios estaban aterrados con las 10 plagas. Llévense todo, llévense todo. Se llevaron animales, todo tipo de cosas. Pero más adelante, si el Señor permite, la próxima semana, vamos a ver a Moisés. Moisés no andaba sacándole oro a los egipcios. ¿De qué andaba preocupado Moisés? Él quería encontrar los huesos de José, llevarse esa ánfora o esa cajita, no sabemos lo que era, seguramente al estilo egipcio, quizás José fue momificado, quizás, no sabemos. Pero de alguna manera Moisés, en todo ese tremendo lío que era la salida del pueblo de Israel de Egipto, Moisés encontró los restos de José y se los llevó y lo enterraron a José allá. Es una historia que vamos a ver la próxima semana si el Señor permite. Los cuales, dice versículo 16, fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Hasta ahí la lectura. Es como que otra vez volvemos a cero. Llegó un faraón que no conocía, interesante que aquí le llaman rey, un rey o faraón que no conocía al linaje de José. ¿Y qué hace este faraón? Dice, este pueblo es muy fuerte, se multiplican rápidamente, sus hombres son inteligentes,
veían las ciudades bonitas que habían hecho el pueblo de Israel en tierra de Egipto. ¿Y qué decidió ese malvado faraón? Igual que Herodes. Vamos a aniquilarlos. Vamos a matar a todos los niños para que la descendencia de este pueblo se acabe pronto. Lo mismo que hizo Herodes. Pero otra vez, ¿quién estaba con su pueblo? El Señor. Esteban seguramente tiene algún temor humano, como cualquiera de nosotros lo podía tener. Peligraba su vida, pero él confió en el Señor. Hermanos amados, nosotros tenemos que hacer lo mismo en el día de hoy. Confiar en el Señor. Él puede encaminar hasta las cosas más atroces. El Señor toma eso y lo encamina para su gloria. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Gracias, Señor, por la vida de Esteban, cómo él expone la vida de José como un ejemplo de confianza, de fe. Y, Señor, ayúdenos también a nosotros a tener esa misma fe y contar acerca de Jesús y de la salvación. Padre amado, lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a leer el verso 11, capítulo 7, verso 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto. ¿Listo? Hechos 7:11 como nuestro versículo para hoy.